En este lado tenemos, por ejemplo, 2S, 2P, 2S, 2P, 20C, 7.4, 6000 miliamps. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? ¿No? Si miran, aquí tiene 1, 2, 3, 4 celdas. Esta de acá tiene también 4 celdas. Son 7.4 y estas son 6000. Pero aquí se altera el voltaje y en estas, ¿por qué no se altera el voltaje? Bueno, aquí les voy a explicar qué es lo que sucede en esta batería. Dos celdas, dos paralelos, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes ven aquí estas, vamos a concentrarnos en estas dos celdas. Están conectadas en paralelo, positivo con positivo y negativo con negativo. Entonces, en una conexión en paralelo no se altera el voltaje, pero sí se alteran los miliamps. O sea que estas celdas de 3.7 voltios y estas de 3.7 voltios. Como está en una conexión paralela y dijimos que en paralelo no se altera el voltaje, entonces siguen manteniendo el mismo voltaje porque es como si las estuviéramos uniendo una con una, ¿sí? Positivo con positivo, negativo con negativo. Pero en una conexión paralela sí se duplica los miliamps. Estas son 3.7 voltios con 3.7 voltios, 3000 miliamps y 3000 miliamps. Entonces dijimos nuevamente, en paralelo no se altera el voltaje, por eso siguen siendo 3.7, pero se altera los miliamps. Entonces ya no son de 3000, ya son de 6000, ¿sí? Y estas, lo mismo, estas dos, negativo con negativo y acá positivo con positivo. Sigue siendo una conexión paralela. 3.7 voltios, 3.7 voltios, como están en paralelo, no se altera, pero sí se alteran los miliamps. Entonces tenemos 3000 y 3000 serían 6000. Entonces ustedes dirían, pero ¿por qué 6000? Entonces si este tiene 6000 y este tiene 6000, aquí deberían de ser 12000. Pero ¿por qué si dijimos que en conexión paralelo no se altera el voltaje? Si estas son 3.7 y 3.7 y es lo mismo porque no se altera el voltaje en una conexión paralela, y aquí lo mismo porque es que aquí tenemos 7.4. Bueno, la razón o el por qué es porque aquí abajo, si ustedes ven, se conectan estas dos, aquí negativo con positivo, ahí ya hacemos una conexión en serie. Por eso es que no se pueden juntar los 3000. Como estas son conexión paralela, se juntarían los 3000 con 3000, 6000. Y estos 3000 con 3000, 6000 también en su conexión paralela. Entonces no se pueden sumar a 12000 porque recuerden que en una conexión en serie no se suman los miliamps, ¿sí? Se quedan como 3000 y 3000. Entonces serían 3000 y 3000, 6000, pero esto ya no se le suma porque aquí ya hacemos una conexión en paralelo. Pero sí se altera el voltaje porque ya tenemos aquí que estas dos, como están en paralelo, son 3.7 y 3.7 se quedan igual y estas también, pero aquí como la hacemos en serie, entonces aquí sí alteramos el voltaje y brincamos a 7.4 y eso es dos celdas, dos paralelos, ¿verdad? Este rectángulo que está aquí simplemente nos figura en la envoltura de la batería. Hagan de cuenta que en la batería, en su interior, están las celdas así y esta es la envoltura, la etiqueta, el plástico. Y como les digo, prácticamente pues no nos debe de interesar cómo estén las baterías adentro. Lo que nos debe de interesar es que aquí tenemos o que necesitamos una batería de 7.4 voltios y esta tiene 6000 miliamp, pues perfecto, ¿no? 20C, eso es lo que nos debe de interesar, no tanto cómo estén adentro. Yo se los estoy poniendo aquí para que ustedes más o menos se den una idea cómo funciona prácticamente lo que es el 3S1P o el 3S2P. Aquí serían 4S1P, 1, 2, 3, 4 celdas, un paralelo, ¿sí? Y están en una conexión en serie, negativo con positivo, negativo con positivo, positivo con negativo. Entonces aquí es
por eso que se altera el voltaje, porque estamos en serie. Y recuerden, nuevamente en una conexión en serie alteramos el voltaje, pero no los miliamps. En una conexión paralela alteramos los miliamps, pero no el voltaje. Y esta pues ya no hace falta que se las descifre, porque prácticamente esta con esta serían iguales. La única diferencia es que esta tiene 8 celdas y sería una batería enorme y pesadísima, y no creo, o no sé si haya por ahí, no las he visto, pero prácticamente así sería. Ok, entonces vamos a pasar al siguiente tema. Esto es conectar una batería en LiPo. Cuando ya las baterías están así, ya recuerden, como les dije en el anterior, el rectángulo gris simula la envoltura de la batería. Esta es una batería, esta es otra batería. Batería 1, 1300 miliamps, 3.7 voltios, 20C. Batería 2, lo mismo, 1300 miliamps, 3.7 voltios, 20C. Como están en una conexión en paralelo, y recuerden que en paralelo se conecta negativo con negativo, positivo con positivo. Esto en una conexión en paralelo, ya les dije en el anterior, no nos altera el voltaje, pero sí nos alteran los miliamps. Por eso es que ponemos aquí esto: 1300 miliamps por 2, 1300 miliamps por 2 nos da 2600, ¿verdad? 20C, pero el voltaje seguiría siendo aquí 3.7. En esta igual serían 1300 miliamps, ¿sí? Con 7.4 voltios, 1300 miliamps en la batería 2, 7.4 voltios, es enteramente lo mismo. Serían 2600 miliamps, 20C, pero el voltaje sigue siendo el mismo. ¿Ok? Y así sucesivamente nos vamos. Eso es una conexión en paralelo. ¿Ok? Ahora, una conexión de baterías ya en serie. ¿Sí? Aquí está la batería con su etiqueta, su envoltura, y esto es su interior. Entonces aquí si ven una batería en serie conectada con dos LiPos, es negativo con positivo, y nos sobra un negativo y un positivo que conectamos al motor. Entonces en una batería conectada en serie los miliamps no se alteran, pero sí el voltaje. O sea que estas, como esta es de 7.4 y esta es de 7.4, conexión en serie, entonces hacemos un voltaje de 14.8 y los miliamps se mantienen lo mismo. Esta idéntica, ¿sí? Es lo mismo. Se altera el voltaje, pero los miliamps se quedan igual. Entonces ya cuando una batería está así con su envoltura y todo, ya pasa a ser un paquete, o sea, un LiPo pack, ¿no? Ya prácticamente la puedes llamar como paquete o X cosa, ¿no? ¿Qué ventajas nos da tener una conexión en serie? Bueno, una de las ventajas sería que tengas un avión que requiera, por ejemplo, usando estas dos como ejemplo, que tengas un avión que requiera 14.8 voltios, pero no tienes una batería para él. Entonces agarramos dos baterías de 7.4, las conectamos en serie y automático tenemos una batería de 14.8 y ya podemos instalarla en ese avión. Esa es una de las ventajas. Ok, entonces espero que haya quedado un poquito claro, que lo haya podido explicar de una forma sencilla y fácil de entender. De todos modos, pues pueden dejarme por allí su comentario y pues trataremos de despejar alguna duda que hayamos dejado. Ok, entonces vamos a pasar al siguiente tema, que sería ¿qué son los miliamps? Los miliamps es un miliamper por hora, es la corriente en miliamperes que puede entregar la batería durante una hora. Los miliamps también se pueden leer de estas dos formas. Por ejemplo, los puedes poner como 2.2 amperes por hora o 2200 miliamps. Poniéndotelo un ejemplo en dólares, 2200 miliamps es como si dijeras 200 pennies, ¿sí? 200 pennies equivalen
a $2, ¿sí? Pero tú los estás poniendo 200 pennies. En 2.2 amps por hora es como si pusieras $2. O sea, es lo mismo. Se pueden leer de eso. Pero ¿qué es los miliamps o para qué sirven o qué son? Prácticamente es la energía acumulada que tiene la batería. O sea, es toda la energía que tiene dentro de la batería, o sea, de las celdas y toda la batería. Poniéndote un ejemplo y usando los automóviles como ejemplo, es el tanque de gasolina de un automóvil. Pongamos que yo tengo una camioneta grande, una camioneta y mi camioneta tiene un tanque que le caben 50 galones y otra persona tiene un carrito que le caben 25 galones. Entonces, mi camioneta le caben más galones. Por lo tanto, ¿qué pasaría? ¿Podría caminar más porque tengo más galones? Ahí es un poquito confuso porque las personas a veces se equivocan seguido en eso o en esto, en esta apreciación. Piensan que el comprar una batería de más miliamps los va a hacer volar demasiado. Y, y pues lógicamente, usando la lógica, así debería de ser, ¿verdad? Porque si los miliamps representan la energía acumulada que tiene una batería de más miliamps o de 2200 miliamps debe de tener más energía que una que sea de 1000. La única diferencia es que a veces, poniéndote otro ejemplo y volviendo al mismo ejemplo prácticamente de los autos, mi camioneta le caben 50 galones y al otro carro le caben 25. Pero resulta que mi camioneta es una camioneta grande, pesada, de 8 cilindros. Y el otro carrito que le caben 25 es de 4 cilindros, chiquito, livianito. Entonces, mi camioneta, por lo tanto, se va a forzar más porque está más pesada y va a gastar más combustible que el que gasta el otro carrito. ¿Sí? De igual manera, si tú le pones mi tanque de la gasolina al carrito otro y dices, bueno, pues le pongo este tanque porque tiene más gasolina a este carrito para que caminemos más, porque son 4 cilindros, pues sí, pero le vas a agregar más peso y entre más peso le va a costar más trabajo y va a gastar más energía, más gasolina para poderse mover con ese peso extra. Entonces prácticamente eh, los miliamps pues sí representan más energía y por lo tanto pues quizás más vuelo, pero tenemos que hacer varios ajustes, hay varios factores que le afectan para eso. Si tú te construyes un avión, por ejemplo, puedes diseñar, no sé, una ala ancha con un buen perfil alar, que quizás cuando estés volando a una gran altura, la fuerza del aire haga que tengas buena sustentación y por lo tanto no uses tanta energía de la batería. Entonces de ese modo quizás puedes volar por mucho más tiempo con una batería grande, ¿no? Hay gente que a veces piensa que tiene un avión y con una batería de 1000 miliamps puede volar, por decirlo así, 10 minutos. Pues dice, compro una de 5000 miliamps y quizás vuelo a 50 minutos y después se llevan un chasco cuando ven que no. ¿Por qué? Pues porque el avión ahora tiene una batería más grande, sí, pero también está más pesada y va a necesitar más energía para poderse mantener en el aire. Entonces quizás vueles en lugar de 10 minutos, quizás vueles 20, 25, un poco más, pero no los 50 minutos. ¿Por qué? Porque pues requiere el avión de más energía por el peso extra, ¿no? Entonces prácticamente así es como funcionan los miliamps. Hay que comprar una batería que sea adecuada y no todo el tiempo entre más miliamps quiere decir que vuelas más, ¿no? Hay que mirar varios factores. ¿Ok? Entonces vamos a pasar al siguiente punto. ¿Qué significan los Cs en una batería? Prácticamente las baterías suelen indicar estos números en la etiqueta: 20C-40 o 20C-30 o 25. El número no importa. Esto es nada más un ejemplo. Esto es un dato importante que te indica cuánta corriente puede dar la batería.
Un ejemplo, 20C sería una corriente continua, o sea, que la batería siempre tratará de dar 20 veces su carga acumulada, ¿verdad? O sea que los primeros 20 es la energía, se le llama corriente continua, o sea, la batería siempre te va a dar eso, ¿no? Si tienes una batería de 2200 miliamps, ¿sí? Serían 2.2 amps multiplicados por 20, pues prácticamente nos da 44. O sea, esos serían los amperes que entregaría, o sea, 20 veces su carga. Y los 40C, por ejemplo, eso viene siendo una corriente en explosión o en picones, ¿sí? Que quiere decir que solamente te dará el doble, agarrando esto como ejemplo, te dará el doble de los 40C, ¿sí? En acelerones, por ejemplo, te dará el doble de corriente, pero por lapsos de 10 a 15 segundos y casi siempre en acelerones fuertes. Estos acelerones, si son muy continuos, pueden provocar que la batería se deteriore. O sea que cuando tú vas volando tu avión a un ritmo, ¿no? O a una cierta velocidad y de repente le das full throttle, en ese instante haces que la batería te dé eso extra que indica, pero por lapsos de 10 a 15 segundos y después vuelve a su estado natural, que son los 20C. Pero esos arrancones, pues en ocasiones van deteriorando la batería. Entonces hay que mantener un vuelo tranquilo y siempre en ritmo a las velocidades. De vez en cuando está bien darle un acelerón o si le vas a acelerar, pues mantener para que tratar de que no haga esos picones, ¿no? Para que nuestra batería se mantenga lo más sano que se pueda. Entonces prácticamente eso es lo que vienen siendo los Cs. Los Cs es la patada, ¿no? Con la que entrega la batería la energía. Es por poner un ejemplo, un jugador de fútbol, soccer, este, que le quiera mandar el balón de un extremo de la cancha al otro extremo, pues lógico, entre más distancia esté, tendría que dar más fuerte la patada, ¿sí? Entonces los C vienen siendo ese jugador, o sea, entre más C tengas, quiere decir que va a patear más fuerte la batería, ¿verdad? También los C sirven para ayudarnos, por ejemplo, a saber a qué amperaje tenemos que cargar nuestra batería, ¿verdad? Prácticamente. Entonces les voy a dar una ilustración donde a lo mejor les voy a explicar un poquito mejor o puedan entender un poquito mejor lo que significan los Cs o lo que significan los miliamps o ese tipo de cosas, ¿no? Y es esta que tenemos aquí. Por ejemplo, vamos a figurar aquí que estos serían los tanques de gasolina de los carros, ¿sí? O que sería la misma batería, por ejemplo, ¿no? Tenemos la 1, el 2, el 3 y el 4. Prácticamente el 1 y el 2 lo vamos a usar como ejemplo, ¿ok? El 1 es una batería de 2200 miliamps, 15C, 11.1 voltios. La 2 es de 1800 miliamps, 30C, 1.1 voltios. Es lo mismo en voltaje, pero en miliamps tiene menos, por lo tanto debería de ser una batería o un tanque un poquito más pequeño porque le cabe menos, y 1800. Recuerden que los miliamps es el combustible que está dentro. Entonces tiene 1800 y tiene 2000, ¿sí? Entonces, según como lo veo yo, los voltios representan el diámetro de la manguera. 11 voltios, misma manguera, ¿sí? Los Cs representan la presión del agua con la que sale el agua. Esta tiene 15C y esta tiene 30C, por lo tanto, tiene más presión que Y los amps, la cantidad de agua que sale por la manguera.
Este le salen 54 amps, este le salen simplemente 33 amps, ¿sí? Así es como yo lo veo, ¿verdad? Entonces quiere decir que este entrega más energía que este. A la larga, a lo mejor este le dura más el combustible porque está sacando 33 amperes y este 54. Este tiene 1800, digamos 1800 galones, este 2200 galones. Entonces prácticamente se acabaría más pronto este que este, ¿sí? Pero la diferencia es que, por ejemplo, si tú instalaras esta batería en un avión que requiera este amperaje, esta batería no podría porque esta abastece 33 amperes. Y esta sí la podrías usar en un avión que use esta porque esta te abastece los 33 y le sobra, ¿verdad? Entonces en estas de aquí, pues tenemos que son 11 voltios contra 22 voltios, 3000 miliamps, 3000 miliamps, 45 amps, 45C, perdón, y 45C. Y esto es lo que nos da. La única diferencia es que el diámetro de la manguera es más grande porque es de 22 voltios. Y al tener tú más voltios, pues lógico, tiene que entregar más energía. Esa es la diferencia entre estas dos. Nos dan la misma cantidad de agua, ¿sí? Tenemos la misma presión, podríamos decirlo así, ¿no? ¿Sí? El mismo tamaño de tanque, pero un diámetro más grande de manguera, por lo tanto saldría más agua, ¿sí? Entonces así es como yo veo prácticamente cómo se trabajarían los CES dentro de las baterías o para los aviones, cómo nos ayudan. Ahora, ¿es mi batería la correcta para mi modelo? Bueno,